Buen día, jóvenes, que tenga cada uno de ustedes una buena tarde o buena mañana, dependiendo de cómo estén viendo este video. El tema que corresponde, vamos a trabajar ahora en matemática, lo que es la parte de geometría. Vamos a empezar con elementos muy fundamentales. Para ello, vamos a ver un poco de teoría antes de comenzar a algunas actividades que tengo pensado realizar. Entonces, acá tenemos que la geometría tiene tres entes o elementos fundamentales no definidos. Y pues esos entes que no vamos a poder encontrar una definición concreta, va a ser lo del punto, la recta y el plano. Pues, ¿qué vamos a tener como el punto? Dice que el punto es el primer elemento que no está definido en geometría y se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra mayúscula que lo identifica. Y aquí tenemos tres ejemplos, ¿verdad? Aquí tengo el punto A, el punto B y el punto C. ¿Por qué les colocamos nombres? Para hacer referencia a cuál de los tres estamos hablando. Por ejemplo, yo solo necesito indicar un punto, no solamente voy a colocar punto, ¿verdad? Sino que le vamos a asignar un nombre. Punto A, punto B y punto C, ¿verdad? Estos pueden ir aumentando conforme el abecedario. Luego, el otro elemento que no tenemos definido es la recta. Dice que el segundo término no definido de la geometría euclidiana es la recta, aunque se entiende que una recta es un conjunto infinito de puntos, o sea, un conjunto de puntos infinitos, ¿verdad? Que se extienden indefinidamente en sentidos opuestos, como está acá. Hay infinitos puntos tanto para la izquierda como infinitos puntos que están juntos hacia la derecha. Para referirse a una recta, se seleccionan dos puntos sobre ella. La recta queda determinada por dichos puntos. Aquí tenemos el punto A y el punto B. Y bueno, obviamente la recta continúa, ¿verdad? A esta recta le están poniendo un nombre, que ya más adelante lo vamos a ver. Una recta también se puede identificar por una letra minúscula. ¿Okay? Aquí el nombre que le está asignando a esta recta le está llamando L. La recta L tiene infinitos puntos y nos vamos a enfocar en dos puntos, el punto A y el punto B. Es lo único que está diciendo este dibujo. La figura siguiente muestra la recta AB que pasa por los puntos A y B, que es lo que tenemos acá. La recta de la figura también está identificada como la recta B. Bueno, pues tenemos que el punto se representa por un pequeño círculo, se les coloca sus nombres con una letra mayúscula. La recta es un conjunto infinito de puntos, ¿verdad? Que esta es, lo largo es infinito, ¿verdad? Nunca va a tener fin. Y luego el último sería, el tercer término no definido, es el plano. Se entiende que un plano es una superficie totalmente plana que se extiende indefinidamente. Y aquí nos da una idea para que comprendamos cómo que lo podemos asemejar al plano. Puede ser como una mesa de vidrio o la cubierta de un escritorio que da la idea de un plano, ¿sí? Sencillamente es como que tenemos un tablero y sobre ese tablero vamos a estar haciendo todos nuestros dibujos, nuestros puntos, nuestra recta, nuestros círculos, nuestros cuadrados, etcétera, ¿verdad? Sencillamente el plano es esa superficie donde vamos a estar trabajando. Luego, otro elemento que considero necesario son los ángulos, ¿sí? Aquí ya comenzamos a temas que vamos a comenzar a realizar ejercicios, ¿verdad? Luego dice, un ángulo está formado por dos rayos. Antes de comenzar a trabajar la parte de lo que son los planos, los ángulos. Un rayo sencillamente es una pequeña parte, un segmento de una recta, ¿sí? Entonces acá dice que un ángulo está formado por dos rayos. Si nosotros observamos, tenemos dos rayos acá, o dos segmentos de recta, donde este pedazo de recta que está acá y este otro están combinados. Está el segmento de recta que va desde A hasta C, como el segmento de recta que va desde A hasta B. Entonces, tenemos esos dos segmentos de recta. Dice que al punto extremo en común se le llama vértice. O sea, ¿cuál es el vértice? El vértice es este punto en común que tiene los dos segmentos de recta, los dos rayos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué va a ser un ángulo entonces? Sencillamente es la abertura que hay entre esos dos rayos o esos dos segmentos de recta. El ángulo de la figura siguiente está formado por los rayos AB y AC y su vértice está en el punto A. ¿Qué es un ángulo entonces? Es este espacio que existe entre esos dos segmentos de recta. Eso es un ángulo. El espacio que existe entre dos segmentos de recta. ¿Sí? Bueno,
Luego dice, para referirse al ángulo de la figura anterior, se puede hacer como el ángulo 1, el ángulo CAB o también ángulo BAC, no importa. Y si el vértice no es compartido con un ángulo, puede identificarse simplemente como el ángulo A. Ahora dice, en geometría, usualmente la medida de un ángulo se expresa en grados sexagesimales, ¿sí? Estos grados sexagesimales no es la única medida que se puede dar un ángulo, también se puede dar con lo que son los radianes, ¿sí? También nos pueden dar las magnitudes o la medida de ese ángulo en radianes, ¿sí? Y se abrevia como rad. Eso que no se nos olvide. Pueden ser de dos maneras, en grados o en radianes. Luego, un círculo tiene 360 grados, así como un grado, que es el ángulo formado por 1 dividido 360, parte de un círculo. Un grado se divide en 60 minutos y un minuto se divide en 60 segundos. Bueno, comprendamos lo que acabamos de colocar acá. Dice que primero identifiquemos qué sería una recta. Si yo tomo una recta, vamos a tomar 2 puntos, nos damos cuenta que una recta es infinita y esta nunca se va a acabar. Puedo seguir tanto hacia arriba, hacia la izquierda, derecha, ¿verdad? Si me desplazo hacia abajo, me voy a dar cuenta que mi recta es infinita. Bueno, eso es una recta. Y nos damos cuenta de que aquí hay 2 puntos, A y B. Ahora, para los ángulos no vamos a necesitar rectas completas, ¿verdad? Porque las rectas son infinitas, sino que vamos a utilizar segmentos de recta, un pequeño pedazo de esa línea, ¿verdad? Vamos a formar entonces una recta acá que va a ir desde el punto A y se va a dirigir hasta el punto B. Muy bien, ya tenemos un segmento de recta o rayo que también se le conoce. Vamos a dibujar otro que se encuentra acá, desde el punto A hacia el punto C. Muy bien, ya tenemos 2 segmentos de recta. Como lo vimos hace un momento, a esta abertura, a este espacio que hay entre las 2 rectas se le conoce como un ángulo. Y los ángulos, pues nosotros vamos a darnos cuenta que se puede medir en grados o en radianes. En el caso de acá, estamos dándonos cuenta que la abertura que hay entre la recta AB y la recta, el segmento de recta AC es de 23.2 grados. Si yo disminuyo esa abertura, me voy a dar cuenta que va a tender a ser 0. Si yo la dejo totalmente una sobre otra, es 0. ¿Sí? Abrimos la abertura, vemos cómo va aumentando el ángulo, ¿eh? La magnitud del ángulo va aumentando, sigue a 30 grados. Y si llegamos a formar a esta parte totalmente recta, nos damos cuenta entonces que vamos a formar 90 grados. La abertura que hay de acá hacia acá ahora es de 90 grados. Esa abertura puede seguir, nos damos cuenta, sigue aumentando, sigue aumentando. Actualmente es de 158. Si yo sigo aumentando, sigue acá. Cuando queda este punto, nos damos cuenta que el ángulo, este vértice, ahora es de 180 grados. Seguimos aumentando, sigue los 180 grados y llega a lo que son los 270 grados. ¿Sí? Vean la forma en donde estamos tomando la magnitud, ¿verdad? Seguimos entonces dando la vuelta, formamos el círculo y al momento de que volvemos a quedar acá, nos vamos a dar cuenta que tiene que llegar a los 360 grados, ¿sí? Va a quedar muy aproximado por los píxeles de lo que es el mouse que estoy utilizando, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que queda muy cercano a los 360 grados. No lo puedo mover más por los píxeles de que si lo muevo, queda totalmente encima, ¿verdad? La precisión de este mouse, pues, no me ayuda mucho, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que la vuelta completa son los 360 grados. Entonces, esto que está acá, lo podemos tomar con los ejes para que se nos haga mucho más fácil. Vamos a considerar ahora activar los ejes. Vamos a colocar ya que activamos los ejes nuevamente acá, ¿sí? Tenemos el eje X, el eje Y. Vamos a volver a dibujar lo que son nuestros segmentos de recta, desde acá hasta acá, del punto A al punto B. Vamos a colocar otro acá, del punto A hasta el punto C. Y vamos a tomar la medida de ese ángulo que se forma entre esos 2 segmentos de recta.
Muy bien. ¿Por qué coloco el plano cartesiano ahora? ¿Por qué coloco el eje X y el eje Y? Sencillamente me interesa estar observando cómo es el comportamiento de lo que son el ángulo, ¿verdad? Qué tanto va aumentando y qué tanto va disminuyendo. Entonces, acá, como lo habíamos visto, era, iba aumentando y esto me va a servir para una clasificación del siguiente tema. Acá. La clasificación de los ángulos. Dice que la primera clasificación que vamos a encontrar es un ángulo agudo. Y dice que un ángulo es agudo cuando su medida es mayor que 0 y menor que 90. Esto es importante. El ángulo agudo se encuentra entre 0 y 90 grados. Por ejemplo, el ángulo A en la figura tiene una medida de 50 grados y es decir, entonces el ángulo 50 pertenece a la clasificación de ángulo agudo. ¿Cómo así? Yo tengo entonces acá, dice que un ángulo se le considera un ángulo agudo siempre y cuando esté entre 0 y 90. Si el ángulo empieza desde acá 0, sigue todo este espacio hasta llegar a 90. Entonces esto es un ángulo agudo. Todo aquel que esté en esta área entre 0 y 90, ¿verdad? Tiene que ser menos de 90 y tiene que ser mayor a 0. Si un ángulo, por ejemplo, se encuentra acá a 31 grados, podemos decir que 31 grados. Este ángulo es agudo. ¿Por qué? Porque tiene menos de 90 y es más grande que 0. Otro ejemplo, si yo coloco este ángulo acá, es de 61.3. ¿Es un ángulo agudo? Sí, porque tiene menos de 90 y es más grande que 0. Bueno, veamos qué otra clasificación puede existir. Tenemos también lo que es la clasificación de un ángulo recto y dice que es un ángulo cuya medida es 90 grados. Usualmente se representa con una pequeña escuadra. En este caso, esa escuadra se refiere a este pequeño cuadrito que está acá. ¿Cuál es el ángulo recto? El que mide exactamente 90 grados, tal como lo estamos viendo acá. Se forma 90 grados en ese vértice. Es el único que tiene bueno, es uno de los dos que tiene una medida exacta, ¿verdad? Haciendo nuevamente un repaso. Si tiene menos de 90 y más que 0, es un ángulo agudo. Si tiene exactamente 90 grados, es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Muy bien. Veamos qué otra clasificación tenemos acá. También tenemos lo que son los ángulos obtusos. Y dice que un ángulo obtuso es aquel que tiene más de 90, pero tiene a su vez menos de 180. Y ahí hay un ejemplo. Dice que debe de tener más de 90 y menos de 180, o sea, toda esta área que está acá. Por ejemplo, yo coloco este 161 grados. Esto entonces es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque tiene más de 90 y menos de 180. ¿Sí? Y por último, tenemos lo que es el ángulo llano. El ángulo llano dice que es un ángulo cuyos lados son rayos opuestos y la medida de un ángulo llano es 180. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo llano? El que directamente va a exactamente medir 180 grados. ¿Sí? Acá, totalmente recto, podríamos decirlo, ¿verdad? Si está totalmente recto, entonces el ángulo, ¿cuánto mide? 180. Repaso entre las tres clasificaciones que estamos trabajando. Tenemos ángulos agudos, rectos, obtusos y llano. ¿Cómo identifico cada uno de ellos? El agudo tiene que medir más de 0 y menos de 90. El recto mide exactamente 90. El obtuso debe de medir más de 90 y menos de 180. Y por último, el llano debe de medir exactamente 180. Entonces, repasando, si tiene más de 0, pero menos de 90, o sea, toda esta área, entre 0 y 90, bueno, 0 y menos de 90 es agudo. Si es totalmente
90 se le conoce como recto. Si tiene más de 90, pero menos de 180, es obtuso. Y si exactamente tiene 180, es un ángulo obtuso. ¿Qué deben de hacer entonces? Copiar la información del documento y luego hacer las actividades, ¿verdad? Que están acá identificadas.